Listra. Hola amigos, ¿cómo están? Hola graciosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza y estoy muy feliz de estar con ustedes un episodio más. Teníamos algunas semanas de no vernos, pero me siento feliz de poder estar grabando otra vez y que este episodio sea de bendición para sus vidas. Que corre el mundo. Gracia real, gracia total, llena mi ser, amor sin igual. Gracia real, hoy puedo cantar, es tu verdad la que me hace volar. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre cómo es que nosotros nos relacionamos con Dios, y la verdad es que este es un episodio muy importante e interesante porque es bien sabido que Dios nos ama, pero de pronto no tenemos tanto la conciencia quizás de cómo es que nos dejamos ser amados por Dios, de qué manera nos relacionamos con Él y cómo esto influye a que nosotros crezcamos y también vayamos en una relación en la que digamos que estemos en un ciclo sano con el Señor, en el que Él nos ama, nosotros nos dejamos amar y le amamos de vuelta y amamos a otras personas alrededor de nosotros también. Entonces, hace poquito justamente también compartí sobre esto en mi iglesia y se me hizo, obviamente tenía un enfoque un poco distinto porque era hacia la familia, pero se me hizo un tema muy bueno también de platicar con nosotros, graciosos con ustedes graciosos, porque es interesante y también siguiendo la línea de lo que hemos estado hablando sobre los que tienen poco tiempo de creyentes y que están realmente interesados en conocer a Dios, relacionarse con Él, dejarse ser sanos por Él. Este es uno de los temas justamente que te lleva a esto, porque el amor de Dios es el que nos sana, el amor de Dios es el que nos sustenta, el amor de Dios es el motor del sacrificio de Jesús. Entonces, quiero preguntarte algunas cosas. Este tema es un poquito preguntón, entonces obviamente no sabré tu respuesta, así que puedes contestarla en tu mente con toda confianza. ¿Cómo es que te relacionas con Dios? ¿Dirías que le amas? ¿Dirías que te sientes amado por Él también? Entonces, esto me lleva a Deuteronomio 6. Deuteronomio fue escrito para preparar a Israel para entrar a la tierra prometida. Tal vez no lo sepas si eres nuevo creyente, o tal vez lo sepas porque tienes un tiempo en el evangelio y ya conoces esta historia. Esta es una que todos se saben. Entonces, Deuteronomio, y más bien el pueblo de Israel, fue libertado de su cautiverio y esclavitud en Egipto. Entonces, después de que ellos son liberados, pasan varias cosas en el desierto. Dios les sustenta, ¿verdad?, de maneras increíbles y sobrenaturales, pero en ellos sigue habiendo cierta rebeldía. También hace unos episodios platicábamos sobre eso, de cómo ellos extrañaban aún aquellas cosas que habían vivido en Egipto, que los hacían infelices, pero en el momento de su desierto ellos pensaban que era mucho mejor, cuando en realidad estaban caminando hacia su libertad. Entonces el pueblo de Israel justamente viene de este proceso, de este caminar en el desierto, y Deuteronomio es un libro escrito para las segundas generaciones, porque si recordamos también esta historia completamente bien, sabemos que la generación que fue libertada en Egipto no es la que entró a la tierra prometida, sino entraron los hijos de ellos, porque también, como se los decía, pues había aún rebeldía en sus corazones hacia Jehová. Entonces ese fue uno de los castigos de parte de Dios hacia ellos, que no entraran a la tierra prometida. Entonces este libro de Deuteronomio va justamente dirigido hacia aquellos que sí iban a entrar a la tierra prometida, y de qué manera, cuáles eran las instrucciones que Dios quería darles para que ellos fueran fieles en su andar con Él, para que vieran su obrar, su respaldo, su provisión, ahora que estaban por entrar a la tierra prometida, ahora que ya estaban viviendo las promesas que se les entregaron a sus padres. Entonces, este 6º capítulo de Deuteronomio habla precisamente de estas primeras instrucciones que le da Moisés al pueblo. Y quiero leerles solamente del versículo 2, bueno, tal vez desde el 1 al versículo 9. Dice:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, y que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estos son versículos muy conocidos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y el versículo 12 también dice, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces hay una instrucción muy precisa que es temer a Jehová y también amarle. Entonces, justamente por eso les hacía estas preguntas al inicio del episodio sobre de qué manera ustedes se relacionan con Dios. ¿Realmente se sienten amados por Dios? ¿Sienten que ustedes también le aman? Por lo menos no en la misma magnitud, pero sí con todo su corazón y con todas sus fuerzas sienten que realmente se esfuerzan por amar al Señor y de qué manera lo hacen. Entonces, lo primero es que entendamos qué significa temer a Jehová. Creo que hace unos episodios también platicábamos sobre esto, pero no importa si no lo han visto, también el día de hoy lo vamos a contar un poquito. ¿Acaso temer a Jehová significa relacionarnos con Él con temor? O tal vez temer a Jehová es como cumplir todo mandamiento con el límite establecido por Dios y tratar como de con pincitas no salirnos del límite que Dios nos pone para no caer en error y en pecado, y entonces estamos viviendo un temor a Dios desde el no estirar los límites de Dios demasiado, o a lo mejor justamente sí los estamos estirando y sentimos que no nos estamos saliendo del límite, pero en realidad realmente no estamos temiendo a Jehová, realmente no estamos amándole porque estamos buscando estirar sus límites y de alguna manera hacer nuestra voluntad. Entonces, el temor que nosotros necesitamos para relacionarnos con Dios es que tú y que yo reconozcamos que somos inferiores a Dios, o sea, que tengamos la actitud de reconocernos con toda humildad inferiores a Dios, sabiendo que Él es un Dios poderoso, un Dios grande, y también que no perdamos el entendimiento de que nos ama completamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios grande, que es un Dios poderoso, que es un Dios soberano, que es sabio, que es capaz e incluso que es mucho más capaz y grande y poderoso y sabio de lo que nosotros algún día podríamos aspirar a ser aquí en la tierra, entonces tenemos lo que la Biblia justamente dice de temer a Jehová. El versículo 2 que yo les leí ahorita justamente dice eso, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a ti, a tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida. Y Proverbios 1:7, que también es un versículo conocido dentro del ámbito cristiano, justamente dice esto: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, si nosotros queremos caminar en rectitud y queremos caminar con paso firme, necesitamos temer a Jehová. El problema con eso es que casi siempre, como les mencionaba, también como que lo hacemos desde una perspectiva en la que nos relacionamos con Dios como con mucho respeto y con mucha lejanía, sin entender que el temer a Jehová implica que sepamos que nos ama, que sepamos que el amor de Él es lo que necesitamos justamente para llenar cada vacío que hay en nosotros. Entonces, es bien interesante justamente que
Este mandamiento en Deuteronomio 6 que se le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida sigue siendo una base firme para todos los creyentes, porque es importante que nosotros tengamos en claro esto al relacionarnos con Dios, que lo prioricemos y que busquemos experimentar el amor de Dios, ¿no? Que busquemos experimentar justamente eso. Y es bien importante que Deuteronomio, como yo les decía, es un libro que está escrito para la segunda generación de los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, también llegamos a platicar por acá cómo es que llegó el evangelio a nuestras vidas. Y siempre que nosotros empezamos a querer crecer en la fe en Dios, somos como niños espirituales, ¿no? Y justo este libro de Deuteronomio marca muchas pautas para los niños. Entonces, funciona mucho para los padres, si tú ya eres padre de familia, ¿verdad? Funciona mucho para que entiendas de qué manera enseñarles a tus hijos de Jehová. Pero cuando tú eres un niño espiritual también es importante que lo tomes de estos libros que de pronto se nos hacen pesados y complicados porque las cartas de Pablo son más fáciles, digámoslo así, como que más directas. También son grandes normas, más bien, en vez de normas, ¿cómo diríamos? Son como buenas bases, pues, para la vida de un cristiano, de un creyente. Entonces, fíjate que todos los versículos de Deuteronomio que están enfocados a los padres para que enseñen a sus hijos tienen cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, Deuteronomio 4:9 dice: solo ten cuidado y guarda diligentemente tu alma para que no olvides las cosas que tus ojos han visto y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y hazlas saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿no? Entonces, esta también es una pauta importante para nosotros, ¿no? Que seamos diligentes en no olvidar las promesas de Dios en nuestras vidas, el testimonio que hemos visto de la obra del Señor en la vida de nuestra familia cercana, de nuestra iglesia, de nuestros hermanos en fe, y que también sobre las personas sobre las que tenemos influencia, si son nuestros hijos, si son nuestros hermanos, si son nuestros mismos amigos, que también hagamos que ellos conozcan la obra de Dios para que ellos también puedan ser convertidos, ¿no? Entonces, en el caso de los papás, esto es súper importante, porque si ellos lo hacen así, van a tener hijos con fe firme, ¿no? Que sean afirmados desde chiquititos. Entonces, luego Deuteronomio también 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te mandó, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, si no eres papá y esto no se lo enseñas a tus hijos, aún es importante que lo tomes en cuenta tú como niño espiritual, porque también va a ser uno de los frutos que vas a ir dando tú en tanto te sometas a Dios, ¿no? Vas a tener más frutos de carácter, ¿no? En el sentido de si eres un hijo que está acercándose al evangelio y que eres tú la primera generación que conoce al Señor, tus papás no, tus hermanos no, y eres el único que se congrega, el respeto a tus padres, el saberte de alguna forma sujeto a ellos, aunque no compartas la misma fe, también va a ser de predicación a sus vidas para que ellos se acerquen a Dios, ¿no? Deuteronomio 11:19 dice: se las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, que es lo mismo que acabamos de leer en Deuteronomio 6, pero los versículos a partir desde el 7. Entonces, justamente les decía, se hace hincapié mucho en los niños porque es en donde, en su hogar es en donde empieza el verdadero discipulado, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, que la mayoría de los graciosos ya somos chavos, y según yo, o no lo sé, la verdad, la mayor parte de la audiencia pues a lo mejor todavía no tienen hijos. Es importante que nosotros sepamos justamente y entendamos el ciclo en el que nosotros entramos a nuestra relación con Dios, que les explicaba hace ratito, sobre amar a Dios, ser amado por Él, ser restaurado por Él y devolverle ese mismo amor al Señor, amando a otros, predicándole a otros, y seguimos así, ¿no? Seguimos recibiendo el amor de Dios, seguimos siendo usados por Él, seguimos sanando partes en nuestro corazón. Y bueno, entonces es un ciclo, digamos, que no termina y que sigue siendo de crecimiento para ti y de sanidad. Entonces, esto justamente
Es bien interesante, amigos, porque muchas veces cuando nosotros nos preguntan, ¿cómo sabes que Dios te ama? Como que te quedas así como, pues porque dio su vida por mí, Jesús se sacrificó por mí, pero de pronto como que no tenemos más respuesta que esa porque digamos que lo entendemos, pero no siempre nos damos la soltura en nuestra relación con Dios de realmente dejar que Dios sane nuestras heridas, que Dios esclarezca nuestras dudas, que Dios deposite propósito y que nos mande, a veces tenemos miedo incluso, ¿no? De que nos dé algún llamado para el que tenemos miedo, que nos envía a las naciones o cosas en ese sentido, en el que de pronto nos da miedo y también no experimentamos el amor de Dios en eso porque pues no se lo permitimos, ¿no? Entonces, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios sobre nuestras vidas, un creyente que experimenta el amor de Dios en su vida llevará sobre su corazón las palabras de Jehová y será encendido en él entonces una llama que arda dentro de sí y testifique primero en su casa, con sus amigos, pero también en su iglesia, obviamente, quién es Jehová. Y entonces va a experimentar una relación con Dios que llene, que sane todo de sí, que lo llene todo de él, que sane todo en él y también que así llegue a sanar a su familia, ¿no? En el caso de, como les decía, aquellos que son primera generación en el evangelio, puede ser tú la fuente de bendición para tu familia, puede ser tú la fuente de bendición para tus amigos, que sus generaciones también, si ellos toman una decisión por Cristo, sus generaciones también van a ser bendecidas por esa decisión, ¿no? Entonces, el amor de Dios en quien nosotros creemos, como también se los mencioné hace un rato, es el amor de Dios en quien creemos, es el impulsor del sacrificio de Jesús. El amor del Dios en quien nosotros creemos es el que nos llena de paz, es el que nos restaura, es el que nos da esperanza, es el que trae verdad ante la mentira y engaño del enemigo. El amor de Dios es el que fortalece nuestra fe también. En el amor de Dios está el cuidado, su cuidado hacia nosotros. Así que para que nosotros amemos a Jehová, primero necesitamos ser amados por Él. Y su amor transformador es lo que va a encender esta llama en nosotros de amor de vuelta. Entonces, cuando nosotros recibimos el amor de Dios y le amamos, estamos sometiéndonos a Él en respuesta, ¿no? Porque cuando experimentamos su amor y queremos agradarle, al agradarle estamos sometiéndonos. Y eso a veces implica de pronto pues retos, ¿no? En los que tienes que ser un poquito más paciente, en los que tienes que desarrollar un poquito más tu carácter, pero que te estás sometiendo a Dios porque le estás amando y eso está al fin y al cabo haciendo en ti más crecimiento, ¿no? Entonces es bien importante también que les quiero leer justo la segunda parte de Deuteronomio 6, porque solamente les leí hace un momento el versículo 12 y el versículo 13, pero hay algo que dicen estos versículos que también se repite en Jeremías 2:13. Les voy a leer a partir del 10. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás y no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces yo quisiera preguntarles, si ustedes tuvieran una fuente de agua viva y una cisterna rota, ¿qué elegirían? Y yo, tic-toc, tic-toc. Bueno, ¿quién cambiaría una fuente de agua viva por una cisterna rota? Creo que también es una buena pregunta. Y es que eso es lo que nosotros hacemos cuando empezamos a
apartarnos de Dios y le rendimos culto a otros ídolos en nuestra vida, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando abandonamos a Dios por un sistema religioso que no sirve para nada. Y esto tal vez es un poco confrontador porque puede ser que llevemos mucho tiempo en el evangelio conociendo a Dios y que vivamos una buena religión. Puede ser que lleves mucho tiempo pues desarrollando un ministerio, a lo mejor estás sirviendo en la alabanza, a lo mejor estás sirviendo con los niños o en algún otro ministerio el que tú quieras y vives unos buenos domingos muy padres, vives también fechas muy bonitas en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero solamente estás viviendo una buena religión porque realmente en tu corazón pues no ha habido muchos más cambios, no hay una actitud correcta en tu corazón, ¿verdad? Sigues siendo una persona tal vez problemática que siembra discordia, sigues siendo tal vez una persona pues con muchas situaciones que resolver aún en su carácter, ¿no? Entonces esto se repite mucho, amigos, y la verdad es que de pronto es muy triste eso, porque es ahí donde nos podemos dar cuenta de qué tanto las personas se dejan transformar por Dios. O sea, llevan a lo mejor 10 años en la iglesia, pero los mismos 10 años en los que siguen teniendo áreas que no quieren que Dios toque, ¿no? Que no quieren dejar que Dios realmente haga un cambio profundo, radical, que los saque de ahí. Siguen teniendo cosas en su carácter, en el mundo tal vez que aman y que no están permitiendo que Dios limpie, ¿no? Que Dios transforme. Entonces, cuando nosotros justamente nos aferramos a promesas rotas, como por ejemplo el dinero, el poder, un buen sistema religioso o cualquier otra cosa pasajera que pueda tomar el lugar de Dios, y además de eso enseñamos a otras personas, en el caso de los que son padres, que justo a eso va dirigido Deuteronomio, le enseñamos a otras personas o a nuestras amistades, o ese es nuestro testimonio, que confiamos más en eso que en Dios. Estamos haciendo lo que dice Jeremías 2:13, ¿no? Que el pueblo de Israel cambió una fuente de agua viva por una cisterna rota. Entonces yo les hacía esta pregunta: ¿quién cambiaría, quién sano de su cabeza, con toda conciencia de entender la ilustración, pues, cambiaría realmente una fuente de agua viva por una cisterna rota? Y Jesús en Juan 4:10 y el versículo 14 también, lo voy a buscar para leérselos, habla precisamente sobre esto. Es la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, cuando se acerca Jesús a la fuente y ella está sacando agua justamente y le pide que le dé de beber. Entonces ella se queda como un poquito impactada de que un judío le hable, porque no se hablaban en esos momentos y no los desprestigiaban mucho porque no eran a ellos a quienes estaban dirigidos las promesas y otras varias situaciones culturales que sucedían en ese momento entre estos pueblos. Entonces Jesús le dice que le dé de beber. Entonces vamos a leer lo que dice Juan 4, versículo 10. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y el versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo te daré no tendrá, sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, esto es bien importante porque eso pasa mucho. No nos dejamos amar por Dios y no experimentamos el amor de Dios porque estamos buscando vida en lugares que realmente no ofrecen vida eterna, ¿no? Estamos buscando llenura, estamos buscando tal vez aceptación, llenura, pues sí, este tipo de cosas. Y entonces desechamos la fuente de agua viva que es Dios, ¿no? Y son líneas muy delgadas, pienso yo, porque hay muchas cosas muy atractivas en el mundo, hay muchas cosas disfrutables también en el mundo que distraen nuestra atención, ¿no? Que distraen el enfoque correcto de nuestra vida. Cuando yo estaba, y yo espacio para un testimonio, cuando yo estaba en la prepa y justo terminé, tienes que hacer tu examen de admisión a la universidad. Entonces, la primera vez que yo lo hice, terminando la prepa, no me quedé. Entonces, para mí fue todo un reto
porque yo lloré mucho, sufrí mucho de no haberme quedado rápido, porque además eso iba a implicar que iba a tener que perder por lo menos un año escolar, ¿no? Para volver a intentar los exámenes. Entonces, en esa ocasión, en esa etapa de mi vida fue cuando yo recibí mi llamado a el Ministerio de Jóvenes y a estudiar el Instituto Bíblico también. Entonces, en ese espacio, una de las cosas que fue confirmación para que yo entrara a estudiar el instituto fue que sentía además mucha curiosidad y siempre había tenido interés de estar en el Instituto Bíblico, pero yo no sabía que ese tiempo iba a ser el tiempo, cuando no me quedé en la universidad, iba a ser el tiempo en el que Dios iba a darme ese llamado, a procesarme y a tratar en mí. Entonces, lo que sucedió es que yo tenía estas dudas, lo platiqué con mi pastor también sobre que tenía la inquietud, el interés, y yo sentía también tener el llamado hacia el liderazgo juvenil. Recuerdo que mi mamá tuvo un sueño muy parecido justo a lo que Dios me había estado diciendo en esos momentos de búsqueda, y fue que muchas veces nosotros, bueno, a mi mamá se lo dijo así, a veces como padres preparamos más a nuestros hijos para vivir una buena vida terrenal y olvidamos que su fin es la vida eterna, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que yo había estado entendiendo también en mi devocional, que sí, o sea, yo me estaba preocupando mucho porque la carrera y por el trabajo, y que son cosas importantes porque sigues viviendo en la tierra, pero es más importante que te prepares y que pongas tu seguridad en las cosas de la eternidad, ¿no? En este sentido de lo que estamos hablando ahorita, de pronto eso es lo que pasa cuando cambiamos la fuente de agua viva, que es Dios, a nuestras vidas por cisternas rotas, es porque estamos poniendo nuestra confianza en una buena vida terrenal, ¿no? Entonces, como les mencionaba hace ratito, puede ser que estemos poniendo nuestra confianza en el dinero, en nuestros estudios, en nuestra vida o situación amorosa también. Puede ser que estemos poniendo nuestra seguridad en qué tantos éxitos o no logramos acumular aquí en la tierra, muchas cosas que pueden ir sucediendo alrededor nuestro, por las que sí estamos cambiando nuestra seguridad en Dios, nuestra identidad en Dios, por un buen sistema religioso incluso, ¿no? Algo que te funcione, que te dé buen prestigio, que te dé buen estatus aquí en la tierra, pero sin embargo no estamos de corazón en el lugar correcto, que es Dios. Y así es como cambiamos entonces la fuente de agua viva. Entonces, fíjate, puede ser que tú estés viviendo en un buen sistema religioso, llevas mucho tiempo congregándote en la iglesia, pero tu seguridad no está en los planes de Dios para tu vida. Tu seguridad está en qué tan bien estás ganando en este trabajo y si lo vas a dejar o no por irte a otro donde te paguen mejor, o otras cosas, ¿no? Ese es un ejemplo práctico que se me acaba de venir a la cabeza. Eso puede ser lo que esté sucediendo en tu vida, ¿no? Entonces, el versículo 24 también de Deuteronomio 6 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Entonces, cuando nosotros leemos esta frase de para que nos vaya bien todos los días y para que se nos conserve la vida, significa que, es una pregunta, que cuando obedecemos a Dios podemos esperar solo bendiciones y no sufrimientos. Porque tú podrías decir, bueno, me dejo amar por Dios y que me quite el temor ahorita y las inseguridades, y luego voy a seguir viviendo en esta tierra y voy a vivir ¿cómo? O sea, voy a abordar las cosas distinto, me van a dejar de doler o voy a dejar de tener problemas, o cómo es que va a funcionar. Pues mira, lo que aquí se promete no es que nosotros vamos a dejar de sufrir para siempre y todo va a ser color de rosa. Hay muchas personas que sí predican el evangelio así, pero no. La promesa que está en este versículo es que vamos a tener una relación correcta con Dios, aquellos que le amamos de todo nuestro corazón. Entonces, este versículo justamente habla acerca de tener una buena relación con Dios y una bendición eterna de conocerlo. No es ni una mantra, ni un manto de protección o algo parecido contra la pobreza, contra la adversidad, contra el sufrimiento, pero sí
podemos tener una relación correcta con Dios al obedecer el mandamiento de amarlo con todo nuestro ser, y ahí es donde va a estar el crecimiento en carácter. Entonces, cada uno de nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de no olvidarnos de Jehová, y que cuando tenemos situaciones adversas en las que volvemos a experimentar ansiedad, temor, dolor, pérdida o cualquier situación adversa, recordemos nuevamente a Cristo, que estemos conscientes de su obra, de sus promesas, de lo que ya ha hecho en nosotros. A veces somos súper fatalistas cuando atravesamos algo complicado y se nos olvida que Dios ya nos ha sacado del hoyo muchas veces, ya nos ha mostrado muchas veces su amor, y a veces volvemos a ser lastimados terriblemente en el corazón y como que sentimos que ya se terminó, que no vamos a poder superarlo, y se nos olvida que muchas otras veces anteriormente en nuestra vida Dios ha sanado nuestro corazón, y pueden haber así muchas situaciones, ¿no? Entonces Moisés justamente le advierte al pueblo que no se olvide de Jehová, y que cuando entrara a la tierra prometida y encontrara prosperidad, se recordara que necesitaba amar a Jehová, ¿no? En su corazón. Probablemente nosotros justamente nos hemos quedado de pronto con la idea de que cuando estamos asistiendo nada más a la iglesia, o estamos sirviendo en la iglesia, o a lo mejor incluso haber ya tenido un liderazgo alguna vez y cosas así, ya tenemos un buen crecimiento, ya creemos justamente que Dios nos ha mostrado su amor de muchas maneras posibles, y que entonces ya lo conocemos en todos esos aspectos importantes, y como que bueno, ¿y qué seguimos haciendo? Y se nos olvida que tenemos un Dios infinito, que tenemos un Dios demasiado grande, y que las profundidades del corazón de Dios en quien nosotros creemos, el Dios en que tú has depositado tu fe, ni siquiera la puedes dimensionar. No podemos a veces ni siquiera comprender la magnitud de su sabiduría, la magnitud de su corazón, menos yo creo. Entonces justamente llegamos de pronto a caer en situaciones en las que nos creemos autosuficientes y menos sensibles a nuestra necesidad de Dios, y eso también es una de las formas por las que a lo mejor tiene tiempo que no has experimentado el amor de Dios en tu vida, porque pues sientes que ya no tienes que arrepentirte de nada. Entonces, como ya no te arrepientes de mucho y sientes que no se te está perdonando mucho, pues como que, ay, sí, alguna vez experimenté una relación muy avivada con Dios cuando me perdonó de cierto pecado, pero ya tiene rato como que no me siento tan inundada por el amor de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, puede ser que hayas caído en una situación de autosuficiencia, en una situación en la que tú te vuelves menos sensible a tu propia necesidad de Dios, a que has creado una rutina de la que no te has salido, y hay muchas otras cosas que Dios quiere hacer contigo, mostrarte, revelarte para justamente amarte más, y te has perdido de eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos concentramos a veces en proveer para nosotros mismos, como que alejamos nuestro corazón de la gratitud y el servicio a Dios. Entonces, por lo tanto, puede ser sin duda un engaño como muy puntual que hace que nos estanquemos en nuestra relación con Dios. Entonces, hace poquito escuchaba también una reflexión, creo que fue una predicación, que decía que el bien más pequeño que Dios quiere darnos es el dinero. Esto lo menciono porque hace un momento les decía que de pronto ponemos nuestra seguridad y nuestra confianza en el dinero, ¿no? O en una buena religión o en otras cosas. Pero a veces cuando nos preocupamos más por el dinero, porque decimos, bueno, yo sé que tengo un llamado a las naciones, sé que tengo un llamado a ir y predicar, pero no tengo dinero, no tengo recursos, y nos preocupamos mucho más por eso que de llenar nuestra lámpara de aceite, ¿no? Entonces, justo esta frase que escuché hace poquito en esta predicación sobre que el bien más pequeño que Dios quiere darnos es el dinero, aplica para muchas cosas, porque es cierto, o sea, a veces creemos que lo más grande y que podemos experimentar en nuestra vida, el mejor milagro o el que estamos esperando, es aquel que tiene que ver con algún bien material o alguna situación económica, ¿no? Y se nos olvida que Dios puede y quiere darnos muchas más grandes cosas como riqueza espiritual, ¿no? Entonces, sería impresionante que nos
concentráramos en eso y que pudiéramos experimentar de Dios todo lo que quiere darnos de bienestar y de riqueza espiritual. O sea, que experimentamos el evangelio como lo experimentaron los discípulos, ¿no? En el libro de los Hechos, que resucitaban muertos, que sanaban enfermos, que llevaban libertad a los cautivos, literal, como lo dice también Isaías y después también lo citó Jesucristo en los evangelios. Imagínense todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, y nosotros nos preocupamos más por situaciones de bienes materiales, normal, porque vivimos en esta tierra y nos preocupamos por ese tipo de cosas, por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, por los planes que tenemos y las metas y así. Entonces, entre comillas, es normal que eso suceda, pero quiero invitarte a que si tus preocupaciones y tu seguridad está en otro lugar que no te está permitiendo experimentar el amor de Dios, que recuerdes que Dios quiere amarte, que Dios quiere mostrarte su grandeza y que Dios tiene para ti muchas mayores y mejores riquezas espirituales que las que tú te puedas imaginar materialmente, ¿no? A veces incluso Dios es tan bueno porque nos imaginamos muchas posibilidades que creemos imposibles, y luego cuando nos acercamos a Dios realmente Él nos da algo mejor que ni siquiera nos imaginábamos. Entonces siento que eso justo también es algo que perdemos de vista cuando caemos en rutinas de autosuficiencia que ya no nos permiten experimentar más el amor de Dios. Entonces debería ser una meta para todos el que experimentemos una relación así como en ciclo, que les explicaba hace un momento, en el que nos sentimos amados por Dios, le amamos a los demás, servimos a nuestros enemigos, vemos milagros, vemos que Dios usa nuestras vidas y seguimos siendo amados por Dios, y o sea, es algo que no se termina y que sigue siendo para crecimiento. Entonces, vuelvo al ejemplo que yo les decía sobre cuando inicié a estudiar el instituto. A veces nos preocupamos mucho por vivir una vida terrenal buena y se nos olvida que nuestro fin es la eternidad. Entonces tienes que ser consciente de eso y tienes que ser consciente de que tu mayor premio tiene que ser Cristo, porque va a ser con Él con quien pases toda tu eternidad. Entonces, si desde ahora tú te preocupas más por conocerle más, por deleitarte más en su presencia, por ser usado más, vas a prepararte para tu eternidad. ¿Y qué es lo que más vale la pena realmente? Entonces cambia tu enfoque. Si a lo mejor este no ha sido el enfoque que has tenido, si has pensado que la religión solo es una religión, que el cristianismo solo es un cristianismo en el que sirves, en el que vas a la iglesia, eres buena persona, pero tú controlas tu dinero, pones tu confianza en otros lugares o personas, cambia tu enfoque y pon atención en lo que Dios quiere decirte, ¿no? Experimenta tú mismo el amor que Dios tiene para ti, para que tú puedas mostrárselo a las personas sobre las cuales tienes influencia. Si tú eres papá, y Deuteronomio puede servirte mucho para eso, también recuerda esto, ¿no? Si tú experimentas primero el amor de Dios en tu vida, vas a ser capaz de también ser una fuente, un canal de bendición para tus hijos, y que lo que tus hijos conozcan de Dios sea lo que han podido ver en ti, lo que han podido experimentar junto contigo como familia. Y pues sí, que la sabiduría de Dios en tu vida y el perdón que Dios te da y el amor que Dios te da sea un testimonio a la vida de otros, y esa es la fuente de poder para discipular a otras personas. Si ya experimentaste el amor de Dios y así, eso va a ser lo que haga que tú lleves el evangelio a otros lugares, que se lo des a tu familia, a tus hijos. Entonces, por último, y ya terminando este episodio, quiero leerles el Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que lo primero que necesitamos para poder atesorar la palabra del Señor y temerle es experimentar su amor. Y pues nada, eso es todo por el episodio de hoy, amigos. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, y les recuerdo que otra vez traigo mi pulserita escandalosa, por cierto. ¿Y qué les iba a decir? Recuerden dejar su like aquí abajito
y también suscribirse, compártanlo también si ha sido de bendición para sus vidas y no se olviden que estamos en muchas otras plataformas, además de en la que nos estás escuchando ahorita. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts y me falta uno, Amazon Music, si no estoy mal. Entonces, donde nos busques nos encontrarás. Nos vemos en otro episodio, amigos. Adiós. Gracia real.